Bienvenidos amigos de la tertulia, el espacio para compartir poesía, libros, cine, series y otros placeres para el espíritu. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Radio WAPS en el 1180 de amplitud modulada. También nos puedes escuchar a través del MixLR, donde nos encuentras como Radio WAPS. Nos puedes ver en vivo en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. Los dejamos en la grata compañía de nuestros tertulianos, Alexia Almada y Luis Fernando Gómez Cota. ¡Comenzamos! Yo vengo del rincón de un cancionero, yo vengo de las brumas de algún bar y vivo enamorada de este cielo y me da por llorar cerca del mar. Mi vida se ha llenado de canciones, mi canto se ha gastado de soñar y guardo en mi equipaje las estrellas, llevándome a la luna prisionera. Dime si no es un vicio vivir, con el alma en la piel siempre expuesta a sufrir el dolor de un querer. Dime si no es un vicio vivir, con el siempre expuesta a sufrir el dolor de un querer. Mi vida se ha llenado de canciones, mi canto se ha gastado de soñar y guardo en mi equipaje las estrellas, llevándome a la luna prisionera. Dime si no es un vicio vivir, con el alma en la piel siempre expuesta a sufrir el dolor de un querer. Dime si no es un vicio vivir, con el alma en la piel siempre expuesta a sufrir el dolor de un querer. Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos. Ahora sí que voy a poder decir lo que siempre había querido decir. Nuestra invitada de esta noche no requiere presentación. Está aquí Cintia, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. No sé si eso que hiciste fue muy bueno o muy malo, pero gracias. Es muy malo, la verdad, porque son mis influencias mediáticas más nacas, mis referencias más deplorables, pero no importa porque tocaba hoy hablar de alguien, con alguien como tú, y quizá en Baja California Sur, en esta ciudad, seas de las pocas personas que no necesitan soltar currículum para saber que estás ahí y quién eres y quién has sido durante todo este tiempo. Amamos que estés aquí. Ya no habíamos entrado al aire, Cintia, ya tienes un montón de saludos en la transmisión en vivo de Facebook, tus amigos, la gente que te ha querido siempre, Cristina Ortuño, Ana Lorena Castro. Dice Cristina que todo el tiempo iba a corearte ahí, ella de tu groupie, ahí donde sea que te presentes, ¿no? Ana Lorena Castro, tu hermana, claro que sí, Gina Sosa, Daniela Núñez, Mónica Ramírez Solís.
Un besote a todos. Directora, nada más hago el programa y me regreso a la computadora, directora. A Ana Lorena, Luisa Olvera, que está desde Ciudad de México, Un abrazo. contactando con nosotros, pues ahí está toda la admiración y todo el cariño de la palomilla, Cintia. Gracias. Oye, pues antes de que yo siga hablando como la taravilla que soy, a mí me gustaría, como siempre en este programa, que platiquemos un poquito sobre tu trayectoria. Yo te veo 3 trayectorias y una carrera académica, además. Cuéntanos un poquito o un mucho lo que tú quieras, pero sobre cómo llega Cintia Castro hasta este momento y cómo estás, además. Bueno, la pregunta todavía me la hago todos los días. ¿Cómo llego a este momento? Bueno, llego gozosa de la vida y por la vida. Eso es la primera. Me han quedado muy pocas cosas por hacer, pero no lo quiero decir muy alto por el COVID, no vaya a ser, ¿no? Pero bueno, yo empecé mi vida escuchando música siempre hago esta referencia agarrada de la pata del piano que mi madre tocaba maravillosamente bien. No, antes de hablar bien, yo creo que ya empezaba a tararear algunas cosas. Hablaba mucho menos que ahora y era más exitosa en ese sentido. Siempre he creído que canto mucho mejor que lo que hablo. Y bueno, yo en la cultura, gracias a una oportunidad que me dieron de trabajar en la radio cultural, de ahí me pasé a las casas de cultura, estuve ahí pues dijéramos en la burocracia cultural un buen rato, pero nunca dejé de cantar, ¿no? Yo soy de las personas que tenía que trabajar para cantar. Siempre tuve que pagar para... ¿Qué suena, maestra? O sea, para que te quede claro, siempre tuve que pagar para cantar, pues, ¿no? Entonces, bueno. Y así fue que tuve que tener como esta especie de esquizofrénica carrera, en donde me recuerdo mucho de Amparo Ochoa, porque Amparo Ochoa vivía siempre esta dualidad entre que seré maestra, seré cantante, ¿cómo le hago, pues? Y los tiempos eran apretados y difíciles, yo tuve que estudiar, como ya sabes, tarde, porque, bueno, pues en la casa no precisamente abundaban las cosas, entonces ya sabes, tuve que hacer carrera corta primero, en fin, y nunca hubo una constante en mi vida que fue la música, es decir, siempre canté, nunca tuve pretensiones, porque la primera vez que me acercaron en México a una disquera, te lo cuento así rápido, porque es muy divertido, el director de Discos Gas, que era como, ¿no? Él meramente me le paro enfrente, yo le había mandado mis cassettes y todo, y obviamente cuando me oían pues decían adelante, ¿no? Pero cuando me vieron ahí plantada, quién sabe cómo iría yo físicamente vestida, pues. Entonces, ¿qué me dice? Mira, déjanos todas tus canciones, cuenta con que te las vamos a comprar, claro, las va a tener que firmar alguien, pero te las compramos. Y le dije, pero no veo, cantas muy bonito, pero no, entonces no voy a cantar yo. No, me dijo, es que, pues, pareces Amparo Montes. Y yo le dije, por lo mismo, ¿ves? Yo de inocente, pues ya andaban buscando gente para fresas con crema, pues, o una de estas cosas raras. Sí. Y yo me sentía muy feliz porque me habían dicho que me parecía Amparo Montes, que por supuesto nunca más me volví a parar por ninguna disquera. Entonces, mi vida siempre le fue hacer trabajo, en fin, después estudiar, pues, la historia me atrapa desde siempre, pero no la había podido estudiar hasta grande. Y de la burocracia cultural, en un día me doy cuenta siempre he sido promotora del trabajo de los demás. Es algo que me apasiona enormemente, desde la cultura hasta la ciencia. Es muy fácil brincar, evidentemente, de la difusión o promoción cultural a la divulgación de la ciencia. Es muy fácil cuando ha sido la plataforma el término de la comunicación, pues en términos de comunicación. Y ya decía yo en una entrevista hace unos días que cuando llegué al ámbito de la ciencia todo el mundo dijo, bueno, ¿y esta por qué está
divulgando ciencia, ¿quién le dio permiso, no? Entonces, pues, ¿cuál va siendo la sorpresa de los que me habían preguntado que la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia establece que uno de los perfiles ideales es el de historiador o historiadora? ¿Por qué? Porque medio escribimos, porque leemos y porque contamos historias. Y la comunicación de la ciencia no se hace sin la narrativa de la historia. O sea, contar historias es parte del mundo fascinante de comunicar ciencia. Es el primer ejercicio de un divulgador. Yo no soy divulgadora científica de biología, pero trabajo como una tijera, una herramienta para que el que cuente la historia pues le vaya mejor. Así es como está mi vida y así es como llegué o arribé a esta playa, que es siempre acompañada de la música, creo que ahora mucho menos que antes, de los amigos, que eran siempre los mantenedores oficiales de los Juegos Florales de Cintia, y mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, que es muy hermoso, también en la universidad, porque amo la academia también, ¿no? Claro, aquí porque ahorita que parece muy fácil, es como las bailarinas, ¿no? Que una las ve hacer sus piruetas y dice qué fácil se ve, pero parece muy fácil ahorita que se hace esto de pasar de la promoción cultural o de la gestión cultural a la divulgación de la ciencia, a la academia, al trabajo como artista, y parece muy fácil brincar de una esfera a otra porque lo tienes tú muy entrenado, pero las personas que no lo tienen suficientemente entrenado, como el paso del bailarín, pues podría tropezar en el camino una y otra vez como suele pasarle al bailarín, ¿no? Y esto te lo pregunto por el tema, porque siempre me ha intrigado, no así como quien te dio permiso, pero sí esta parte de entrar al ámbito de la divulgación de la ciencia, que además has hecho una carrera brillantísima. No sé, porque alguien me chismeó que eres referente nacional respecto a las instituciones que se dedican a estos, al CIDNOR y del Politécnico y estas instituciones, pues divulgación del CIDNOR es un referente para los demás. Eso no lo va a decir Cintia, pero sí lo voy a decir yo, porque me lo chismearon. Entonces, veo que tienes entonces como una visión muy amplia de la cosa, muy como para preguntarte tu perspectiva. Yo estoy muy preocupada por esta idea, Cintia, si tú me lo permites. De hecho, tuvimos una discusión, ¿no? Sobre si acercar el arte a la gente, sobre si es cierto que darle una guitarra a un niño es arrancarlo de las garras de la drogadicción. Digo, habría que preguntarle eso a Jimi Hendrix, ¿no? Porque de pronto, digo yo, hay ahí como, creo también un mito creado, ¿no? Es una perspectiva muy personal que yo sé que la gran mayoría de las personas no comparte conmigo, pero que digo yo, pues lo que veo es que hay un gran hacer de eso y no hay una verdadera recomposición del tejido social, no hay una verdadera recuperación de identidades y de todas estas cosas de las que tanto se habla, Cintia. ¿Tú cómo lo ves? Dime que soy una tonta y que el arte puede salvar el mundo. No, te puedo decir todo menos que eres una tonta. Bueno, ahí va. Maslow, ¿no? Y la pirámide. Si tú tienes sin satisfacer tus necesidades básicas, no puedes atorarle al tema de las artes. Estoy convencida. Pero el Estado sí tiene que garantizar que tu desarrollo sea integral. Y además íntegro. ¿Cómo pues? Entonces, ¿tienes más del 40% te gusta de pobres ahorita en nuestro país? Hay un 8,9 a un 9,8 como juego de palabras de mayores de millones que se pueden sumar en estos 2 años de encierro de pandemia.
Entonces, ¿cómo le hace el Estado para privilegiar qué cosas? Además, ¿cómo le hace el Estado si no alcanza a hacer estudios culturales porque no hay dinero? Porque no hay suficientes promotores culturales. No puede descartarse una política seria y formal para eso, para la formación artística y para la formación de públicos. Por supuesto que no. Ese gran artista puede ser Jimi Hendrix, pero él tomó su decisión después de que se le había dado la oportunidad. Esa es la diferencia. Pero tú te vas con un chavo del barrio y no le das ninguna posibilidad, entonces no tiene decisión, o muy poca. Es ahí donde puedo diferir de lo que tú afirmabas. No, hay asuntos que no son volitivos. India con sus 300,000, no sé cuántos, ya me perdí, con sus lotes completos de terrenos donde se están cremando cuerpos. No es una decisión. Hay que admitir que estamos hablando de una vida. Cuando la gente habla de desarrollo, bien, a veces me da la impresión de que estamos hablando de máquinas. No, estamos hablando de seres humanos que necesitamos. Entonces, cuando yo hablo de desarrollo y hablo de ciencia, hablo de seres humanos, de población en general, que tiene posibilidades de acceder al conocimiento, no solo tiene un derecho al acceso. El asunto es que la cultura, entendida con toda su vastedad, artes, ciencia, ¿qué te gusta? ¿Primero la ciencia y luego la cultura? No lo sé. Todo el conocimiento vasto para no ir a ingerir pescado contaminado por toxinas marinas. La gente dice, bueno, ¿para qué sirve el señor? Pues, espérame, pues, si llevas 10 años estudiando una toxina, ¿por qué hay tanto sargazo? Que lo quiten, ¿no? La parte más fácil es que la quiten de Cancún y de Quintana Roo, las playas tan feas. Espérate, ¿pero por qué? Pues porque el mar se está defendiendo. Entonces tenemos que enseñarle esa historia. ¿Ves? Te la estoy contando. Esta historia que es el sargazo está reaccionando. Porque son el metabolismo de los océanos. Entonces, si yo no pienso que todos tienen que ser científicos, como yo no pienso que todos tienen que ser artistas. No, aún siendo artista, tú puedes o no optar por profesionalizar este ejercicio, dependiendo de tu vocación, pues. Yo no quiero que si mi sobrina va a piano, vaya necesariamente a ser parrondo, pues, no. No, o sea, yo lo que quiero es que ella llegue al piano como una posibilidad de llegar al estándar mínimo de sensibilidad para ver el mundo de otra manera. ¿Sale? Entonces, yo no voy a andar convirtiendo delincuentes en Beethoven, no. Quiero decirles, ahí está el piano, manito, ¿no? Y llégale antes, verás. Porque ¿sabes qué pasa con el arte? Cuando uno canta, cuando uno toca el piano, con todo lo que implica dejarse atrapar por una poesía o por el cuento que ayer leía la maestra, ¿no? Ese fragmento queda suspendida de toda la nefasta realidad y se abre una pausa, mira, me pongo chinita, pues, se abre una pausa en donde vuelves a creer. Y cuando tú descubres en la ciencia algo, vuelves a creer. Y cuando tú descubres en el arte algo, vuelves a creer. Y entonces puedes lidiar con la realidad nefasta allá afuera. Eso pienso, querida maestra. Qué padre, entonces me perdí un poco, querida Cintia. Entonces el arte circula al mundo. Claro. Respuesta corta, sí. Sí, pero te tengo que explicar, según yo, por qué, pues.
No es el arte por el arte nada más. El arte tiene muchas caras, muchos rostros. Uno es la excelencia, es como la ciencia, uno es el que se va al premio Nobel. Bueno, no le hace, pero la doñita ya sabe a qué temperatura hierve el agua, pues. Que soy yo, esa señora soy yo en mi cocina, ya sé qué cosa tiene la papa que se hace diferente cuando se cocina. Por supuesto. Qué interesante. Recientemente platicaba de química con mi hijo que está estudiando la secundaria y le hacía una referencia a las revoluciones de la química, la primera, la segunda, la tercera revolución química. Ya están metidos en cuestiones muy difíciles de entender, la cuántica, pero en sus inicios era esa alquimia que tenía que ver con el misticismo y tenía que ver con el conocimiento de la comunidad acerca de la naturaleza. Actualmente ese conocimiento de la naturaleza pareciera que no alcanzaría para darle seguridad a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, de que realmente está con la capacidad de enfrentarse al mundo, de tener la cultura suficiente para tener el rostro libre y irse de frente hacia las demás personas, sino que más bien pareciera como que tienen el temor de no tener esa conciencia de qué es la realidad. ¿Cómo hacemos, ahora que comentábamos tus perfiles, Cintia, esa transversalidad que has tenido en tu vida, cómo el humanismo, la ciencia y toda esa habilidad para comunicarte, nos ha otorgado una Cintia que necesitamos y que queremos que nos ilumine, pues, ¿no? Pero, ¿cómo compartir esas habilidades con la comunidad? ¿Se estarán llevando las estrategias convenientes? Estamos sufriendo mucho, estamos batallando mucho. Mira, por un lado, ustedes más que nadie saben lo que implica la democratización, el proceso de democratización en todos los ámbitos. Cuando hablamos de ese proceso en materia de cultura y de ciencia, inevitablemente yo lo tengo que llevar al punto de equilibrio con el bienestar de un ser humano. O sea, con alcanzar ese indicador. ¿No? Mucha gente manipula el término, lo malinterpreta, pues, pero cuando dice felicidad, estás hablando de algo muy poderoso, pues, ¿no? Si tienes hambre no la alcanzas, pues. El superhéroe, sí, está bien, pues, ¿no? Pero bueno, te cuesta más trabajo llegar a ser una persona realizada si tienes hambre, ¿no? No es, insisto, que dejes a un lado la canasta básica, no es que le sumes a la canasta básica pues un cuentito, una poesía, por lo menos que te la digan cuando te entregan la canasta básica. ¿Qué implica? ¿Qué estrategia? Creo que ha fallado mucho varias cosas. En primerísimo lugar, nunca le preguntamos a este público que nos dirigimos qué quiere. Entendemos que no sabe nada, le traemos, voy a hablar de la ciencia, bueno, hablar mucho de la cultura, le traemos experimentos, cosas, noticias de ciencia que no alcanza a comprender, no porque él no tenga la capacidad intelectual, es porque no está en su mundo cotidiano, pues. Y desdeñamos los saberes que están en muchas de las oportunidades incluso de hacer ese entramado entre el artista científico y el público, es decir, eso que llamamos público, que es la gente, como yo, como tú, como el otro. No, en el momento que lográramos primero diagnosticar, pero no sentarte es sentarte con la gente verdaderamente, hacer un pulso. ¿Por qué te voy a llevar yo el jarabe tapatío todos los años? Pues si no quieres, si no te interesa, y si tú tienes un bailable mejor, vamos. ¿Por qué no te pregunto? Porque no soportamos esta diversidad, no la soportamos. Entonces me voy yo a la Lázaro Cárdenas y en vez de ponerles el tablao pues para que bailen ellos, me pongo a bailar yo.
Claro. Entonces, no hemos logrado, y no nada más en la ciencia. Y que además también, perdón Cintia que te interrumpa, también hay como de nuestra parte una especie de clasismo, si tú me lo permites, en la que yo doy por hecho que estas personas de esta colonia, de esta comunidad, están obligadas a conocer a Shakespeare, porque a mí me parece que Shakespeare es el más grande de todos los grandes de la historia y que les voy a dar Shakespeare, pase lo que pase, porque son una bola de incultos y si no me va bien, además voy a decir que es porque son una bola de incultos que no saben valorar, que no saben apreciar este tesoro que yo desde mi perspectiva y desde mi concepción del mundo les estoy llevando. Correcto, Alex, justamente das en el clavo. Aquí, como decía, no solo uno, varios teóricos, urge vincular las prácticas culturales de la ciudadanía con esos planes de desarrollo. Fíjate. Y nada más les quiero dejar un poquito más de reflexión en este sentido. Mis alumnos a veces me dicen, es que maestra, la secretaría de los maestros. A ver, espérate. ¿Me puede decir alguno de ustedes hace cuánto que Vasconcelos creó la Secretaría de Educación Pública? ¿Hace cuánto, por Dios? Bellas Artes, 1940 y tantos. El FONCA. ¿Qué te gusta? Es de los 90, ¿no? El FONCA. Imagínate, estás hablando de todo lo que hemos tenido que trasladar culturalmente los mexicanos con lo diverso que es este país para homogenizarnos y meternos en una caja cuadrada que viaja en formato de Plan Nacional de Desarrollo y te callas. No es tan fácil, ¿no? Es decir, ¿cómo voy haciendo estas compilaciones, este regreso a la gente, esta validación? Yo por eso el otro día que hablábamos de ociosidad, hablábamos de intervenciones. Pero el mundo no es nada más este punto grandote, ¿no? No. Cuando hablas de divulgación de la ciencia, hablas de unos términos, y la sofisticación tradicional es, yo te voy a enseñar, porque yo soy el que sé. Bueno, pero se le llama la cultura del déficit, ¿no? Es decir, esta divulgación desde el déficit. Eso ya ahorita no está funcionando mucho. Tienes que irte a la apropiación universal del conocimiento. Alguien que sabe menos que un estándar determinado mínimo para garantizar, insisto, el bienestar de la población. No entendido desde el discurso, desde todos sabemos lo que significa no tener para salir adelante, no nos hagamos tontos y no puedes pensar en los maravillosos de Becerra, y no puedes pensar en los poetas, y no puedes pensar en la música maravillosa que se te antojaría reproducir. Estás atrapado en lo cotidiano. ¿Cuándo vamos a decir? Ahorita que dices lo cotidiano, perdóname que te interrumpa. ¿Cómo hacemos, nosotros que nos creemos tan interesados en que haya una transformación, en crear un mundo mejor? Porque pues siempre detrás del científico, del artista, al parecer está la premisa de crear un mundo mejor, ¿no? ¿Cómo hacer para que el arte, la ciencia y otros saberes importantes entren en la vida cotidiana de las personas y entren a formar parte configurante de la vida? Híjole, lo acabas de decir como si fuera el título de un buen documento cultural y científico. Bueno, decía yo, necesitamos estudios culturales para saber a quién nos vamos a dirigir. 2, necesitamos cuerpos colegiados. No es el director, no es el funcionario, no es esta jefa de departamento, no. Son cuerpos colegiados, colectivos, pactos. ¿Por qué crees que existen los acuerdos multinacionales ante la incapacidad de resolver problemas comunes? Pues? Es más, las naciones se están desdibujando. Entonces, ¿y sabes cuál es la parte más
fascinante de ese desdibujo que fue como un tiro de escopeta después de la globalización. El mundo global arrasó con todas las fronteras y todas las barreras que había, y está pasando lo mismo. Entonces, ¿a qué te prendes? Pues a tu inmediatez. Incluso en la pandemia fuimos corriendo a comprar el Chopito, manita, porque nos dimos cuenta que el señor de los quesos se había quedado sin chamba y llega alemana, ¿no? Y como le dejaron de comprar las toneladas de queso para venderlas sofisticadísimamente malas, ¿qué hicimos? Pues le compramos al de la... Órale, el mercado justo. Fuimos hacia esos valores. Empezamos a ensayar, ni siquiera sabemos cómo se llamaba, pero dijimos, la economía circular funciona. Tú me vendes empanadas, yo te voy a vender un quequito. Sálvese el que pueda. Y lo que pasó fue que el mundo donde tenemos puestos los pies existió. El territorio existió. Volvió y la ciudad va a cobrar una fuerza y un peso extraordinario. Y somos felices, ¿sabes por qué? Porque aquí es donde hay que interactuar, en lo local. La mesa estatal para dirigir los destinos de la cultura no puede salir adelante sin poner el pie en tierra en lo local. Lo nacional se pierde si no funciona articulado con lo local. Te lo digo como exfuncionaria de cultura. Así es. Muchos errores, porque no veíamos a la gente que teníamos enfrente y andábamos buscando a los públicos y ahí estaban. Esos eran, no, pero queríamos otros públicos, pues, otros públicos más interesantes. Claro, públicos para los contenidos que a mí me gustan. Correcto. ¿No? Correcto. Voy a crear públicos para Joaquín Sabina, para Harry Potter, para Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Así es, y luego hay muchos eventos en los recintos culturales con 20 personas, ¿no? Y tenemos las comunidades allá que tienen incluso a veces centros comunitarios, lugares donde se reúnen, que no tienen esa posibilidad de acceder a estos servicios culturales. Y bueno, pues como dice Cintia, pues ahí están los públicos, ahí está la filosofía de la intervención comunitaria que nos ha enseñado que pues hay que partir del conocimiento cabal de la comunidad. Pero a mí me queda una duda, Cintia, ¿cómo compito con el patrón cultural, con la música de banda, con el reggaetón, que deposita basura y contenidos perniciosos en la comunidad? ¿Cómo compito? ¿O tengo que competir? ¿O al acaso me estoy equivocando a ponerme frente a esa posibilidad de tratar de sacar del terreno del desarrollo cultural se antoja imposible esa posibilidad de decirles no a los contenidos basura? Te voy a decir algo, si supieras cuál es la frustración de todos los divulgadores, muy temprano en la mañana se levantan y dicen, hoy venceremos, ¿no? Y entonces abren la televisión y están vendiendo productos milagros que curan desde el mal de la uña enterrada hasta el cáncer en evolucionado estado, pasando por cualquier otra complejidad. Y dices tú, por favor, ¿cómo permiten que esté en televisión nacional este anuncio de esta farsa, de este fraude, ¿no? Y además se validan como científicos, ¿no? Estudios científicos demuestran que, ¿no? Claro. Entonces, volvemos a esto. Esa es la emergencia, no, eso es una cara que se ve, lo que está detrás es lo que hay que hacer. ¿Sí? Tú no puedes exigirle a alguien que deje de oír música de banda porque no tiene alternativas. Nada de que empecemos desde niños, no. Hay que primero saber en dónde, porque yo te aseguro que los que escuchan banda, bueno, son X, pero vamos apostándole a lo positivo, es decir, ¿quiénes quisieran conocer otra cosa? ¿Quiénes podrían conocer otra cosa? ¿Quiénes quieren y tienen capacidad de escuchar otra cosa? El mundo de la competencia es terrible, efectivamente, yo lo decía también, cuando iba a tocar el punto de la democratización de la cultura o de la ciencia, es que está en el internet a todos lados, a todas horas, en redes sociales, ya la sabemos este rollo, ¿verdad?
Bueno, pero ahí mismo están transcurriendo la desinformación, la pseudociencia, esto que es artístico, que no es artístico, ¿no? Esto que es cultura y que no es cultura, o es cultura, pero hay que ver qué cultura, no, sin prejuicios, porque hay todavía que analizar cosas muy duras, desde el prejuicio de los propios promotores culturales o de la ciencia. Entonces, creo urgente que se haga no un solo perfil, que se definan las identidades, se hagan estudios culturales amplios para poder saber en dónde puede satisfacerse la necesidad básica humana, en donde la cultura juega un papel importante para ese desarrollo integral del ser humano, para ese bienestar. Yo voy a insistir siempre en esto porque son dineros públicos. Y los dineros públicos tienen que tener esa transparencia también en ese sentido. O sea, ¿para quién vas a trabajar? ¿Por qué le tengo que pagar $1.000.000 al violinista que es tan mérito? No, pero es que la meritocracia ahorita en este país no funciona muy bien. Pues, ¿por qué? Porque no vas a desproteger a 1.000.000 de gente que pudiera estar muy bien, porque ese $1.000.000 se lo vas a dar al violinista que toca porque el padrino, en fin, ya sabemos. Claro. Sí, no, adelante. Ya la otra parte que ahorita que comentaba Luis lo de la música de banda y el reggaetón, por un lado pienso que siempre habrá como la oportunidad de ahí, con base en eso, darle un poco la vuelta y encontrarle otras lecturas, digo, en el caso de los profesores, de los promotores que están interesados en darle la vuelta a la cosa de alguna manera. Pero por otro lado, ahorita que comentabas este triste caso de los recintos vacíos y las colonias abandonadas, ¿no? Que habla también como de este proceso de la gentrificación, ¿no? Que se da en las ciudades, porque este clasismo del que hablábamos hace un momento, Cintia, no lo vivimos solo nosotros que somos clasistas de porquería, si tú me lo permites, sino también el otro que siente o piensa de alguna manera que no debe entrar al teatro, que no debe entrar al museo, que no debe entrar a la Casa de Cultura porque son espacios reservados para gente uy. No sé cómo sea tu reflexión al respecto de esto. Justamente, es que tenemos que derribar muros. Ahorita que decías, vengo primero. ¿Qué es lo primero que ves en una exposición? ¿Cuál es el primer letrero que ves en una exposición? No tocar. No toque. Con tus manos puercas. Coche, chamaco, coche. Estás en un concierto y alguien aplaude. ¿Por qué no sabe que no se aplaude ahí? Pero recio le hacen. El que recoge los boletos casi está de frac, pues, ¿no? Ese es el asunto. Hemos llegado también a centralizar, a dar foros, a espacios, teatro. No, hombre, pues tú entras a estos recintos y pues, de este tamaño, ¿no? Está bien que existan, soy amante de los objetos, de las casas, de la arquitectura, de todo, pero vayamos por la gente, pues, no la tenemos aquí, vayamos por ella. Ya no se usan, ¿no? Pero tenemos que formar promotores culturales allá, agentes de intervención cultural, es urgente, para ese aspecto del que yo estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando para la formación de artistas, escuelas de arte, no hablo de eso, hablo de la población, porque somos una institución pública. No puedo, me tiene que exigir la sociedad que yo llegue allá. Claro. Entonces, una estrategia fundamental es promotores, pero que les paguen, ¿no? Porque el problema ahorita es que así quisimos entrarle todos al problema en esta nueva administración, desde la federación, vamos, pero se nos caen los presupuestos. Y luego, ¿quién le paga a los promotores? Pues, no, por supuesto, pero es como toda una cosa
como un bucle recursivo ahí en el que entonces pareciera que en realidad no hay interés en que ese asunto se resuelva, sino nada más una suerte de simulación que luego los sistemas se prestan mucho a ese tipo de juegos, porque en realidad no colocas en la promotoría cultural a una persona capacitada, educada, con un perfil irreprochable, digamos, ¿no? Que le permita acceder a las personas, que luego las personas que son sujetos de la intervención, como también tienen aquella cosa, esta idea del maestro, del médico, del cura, que también puede convertirse en eso, ¿no? Hay una suerte de ver en aquel una especie de guía que de pronto está un poco torcida, ¿no? Y es porque las personas llegan a la promotoría cultural porque es una chambita de por mientras, porque es una chambita que les va a resolver unos meses, pero que no proviene de una vocación genuina, ¿no? Entonces creo que eso ha dado al traste con muchos proyectos, programas, cosas que a lo mejor parten de muy buena fe, digamos, con muy buena voluntad, pero que a la hora de ejercerlo, por este desconocimiento de las mutuas realidades, ¿no? Se vuelve muy complicado realmente incidir, ¿no? Pasa, sucede, las mismas personas de las comunidades te lo dicen, no, pues anduvo fulanito un tiempo, ya no volvió, le pidió prestado a mi marido y ya no lo volvimos a ver. Sí, sí. Es una realidad del país y probablemente de varios países latinoamericanos, no estoy hablando en particular. Sí, porque además tampoco hay digamos, una carrera especializada, o no hay muchas al menos, que te diga, vamos a ser un profesional de la promoción cultural comunitaria, ¿no? Entonces son gente que se ha venido profesionalizando, digámoslo así, a la larga de que ha tenido que participar y trabajar y buscar espacios y sobre todo lograr esa sensibilidad para conectarse con la comunidad, ¿no? Fíjate, Cintia, que a mí nada más te dejo esto para compartirte la idea que me cruza, nos acompañó una compañera de salas de lectura. Creo y siempre he creído que ese es un programa muy noble, seguramente porque a la gente no le da por especular con libros, pero qué bueno fuera, ¿no? Le repartió los libros a sus amigos, todos se llenaron de conocimiento, ¡oh no! Pero es un programa que justamente tiene esa idea de lo comunitario. Es una señora de la cuadra, de la colonia que conozco, la que está promoviendo los libros. Eso, Alexei. Mira, te voy a dar un ejemplo que a lo mejor está mal, pues, porque era mi madre. Pero ella cuando ya llega a una línea, dice, quiero dedicar tiempo para leerle cuentos a los niños. Y forma un grupo de cuentacuentos. Y se van con Ernesto Adams y le dicen, Ernesto, enséñanos a contar cuentos. Y se empiezan a reunir en la biblioteca. Y luego le hablan a la SEP y le dicen, oiga, nosotros queremos contarles cuentos. Y ellos se hacen sus disfraces nada más con gorros de esponja, se hacen disfraces de los personajes que van y hacen lectura de atril porque no tenían mayor capacidad. Y ellos no iban a ser los grandes lectores de cuentos, ellos eran lectores, eran voluntarios. Y entonces se suman cerca de 8 o 10 personas y graban 3 discos de cuentos. Sí. Entonces, como te dijera, tenemos que entrarle, no hay más, pues. O sea, tiene que haber una forma. Y esta debe ser una convocatoria amplia. Yo quisiera hablarte de un manifiesto, pero me da miedo. Pero lo que tenemos que hacer es un manifiesto. Urgente. Sí, la comunidad cultural, la comunidad preocupada por los afanes de la ciencia, tiene que salir a pronunciar algo. Hablabas, Luis, de los promotores y los perfiles. Yo te digo algo rápidamente. Tengo maravillosos alumnos de la carrera de Historia que no van a dedicarse a la academia, pero están desarrollando proyectos culturales. Fíjate, uno de ellos quiere hacer un proyecto de un café con historia.
Y otra quiere hacer un restaurante gastronómico con todo lo que implica en las exposiciones de la gastronomía con toda historia. Entonces, por supuesto, ahí están los perfiles, querido, ahí están los perfiles. Claro. Para eso tenemos una carrera de humanidades. Yo les decía, el mayor laboratorio que tienen ellos es la colonia, pues, el que quiera dedicarse. ¿Por qué no tenemos filósofos al frente de las instituciones? Si tiene que haber, es más, mejor que no estén al frente, que estén atrás de las instituciones, respaldando todo el pensamiento que se va a gestar en esa institución. Por supuesto. Yo, antes de irnos, Cintia, ya nos queda un minuto. Este tema, que la señora, el señor, la muchacha que le gusta leer, no le tenga miedo a querer, a promover, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿yo qué voy a andar? Yo que no soy nadie. Todos somos alguien para poder promover lo que nos gusta y tratar de meter un poquito más allá. Cintia, una reflexión rapidísima antes de que te hagamos cantar otra vez. Gracias. Bueno, mi única reflexión es, salgamos a pedir mejor vida para todos. Una vez Jesús Chávez en una entrevista me preguntó, ¿qué se necesita, maestra? Y volteé y le dije, seres humanos, punto. Exactamente, ya nos vamos, ha sido un verdadero placer, una dicha que estés esta noche con nosotros, seguramente lo repetiremos muy pronto porque es una plática súper padre, igual la hacemos tertuliana. Gracias, Luis Fernando. Sí, te da un placer, un gusto escucharte y pues, aquí está mi corazón para ti como siempre. Así es, nos vamos. Es un programa de la Licenciatura en Comunicación, Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gracias a mi querido Saúl Ramos, gracias a mi querida Yasmín Rodríguez. Yo soy Alexia Almada y nos encontramos en la próxima tertulia. Quédense con Cintia. La noche me cayó como telón en la función de los recuerdos. Las barcas se vinieron al muelle a dormir sus viajes húmedos. Y yo he salido a llamar a la luna que es la tuya en una canción. Es una canción que entonaré hasta el desvelo, hasta que te me quedes en el sueño. Ayúdame a atraer todos los soles en un atado de prisas. Para estar contigo, empuja las estrellas de mayo y junio, así como lo hiciste en marzo. Mientras tú lo haces, yo cerraré los ojos en un poema para verte cuando tú lo leas. Yo sé que estás temiendo a mi locura. Yo sé que tú no usas la aventura. Y sé que has roto sueños convocando con mi voz a la mesura. Y a ver, yo te conozco desde siempre, ilusionada. He visitado tantas veces ya tu almohada y me he quedado con el alma enamorada. Ya ves como el encuentro ya se cuenta en los recuerdos, como mi historia conocía tu biografía, como tu cuerpo era ya mi geografía. Yo sé que estás huyendo sin
estás temiendo a mis momentos. Y sé que has roto sueños, convocando con tu voz a la mesura. Ya ves, yo te conozco desde siempre, ilusionada. He visitado tantas veces ya tu almohada y me he quedado con el alma enamorada. Ya ves como el encuentro ya se cuenta en los recuerdos, como mi historia conocía tu biografía, como tu cuerpo era ya mi geografía.